canción, que el mundo sepa del poder de tu amor y que tú diste, siempre diste de ti lo mejor. Saber envejecer, saber vivir, es la dulce semilla de lo que está por venir. Saber envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir. Saber envejecer, saber vivir, tan solo pausa, respira, disfruta de tu paso por la tierra. La vida es invierno y primavera, lluvia, sol, siembra y cosecha. Por eso cuida de tu tierra pa' que florezca. Cuida de tu tierra pa' que florezca. Saber envejecer, saber vivir, saber envejecer, saber vivir, saber envejecer, saber vivir, es la semilla de tu porvenir. Saber envejecer, saber vivir. Ama, ríe, juega, canta y celebra. Cuentas con la gracia de las estrellas. Hola, queríamos invitaros a participar en el curso de Alzheimer 2020. Vamos a aprender, vamos a disfrutar, vamos a ayudar a proteger a nuestros mayores, vamos a ayudar a la familia, ¿verdad, Rosa? Sí, y además el lema este año es con amor nos conectamos. El amor es lo que mantiene vivo nuestro quehacer, vivo nuestra preocupación, viva la vida. Los profesionales necesitamos conocimiento, necesitamos formación para atender a las personas que sufren, pero eso muchas veces no es suficiente. Y en personas que se han desconectado por culpa de la enfermedad, la mejor forma de conectarlos a sus familias, de conectarnos con ellos, es el amor. Este curso va a comprender muchos temas de formación, no solo de la enfermedad, sino aspectos de cómo abordar aquellos problemas o factores de riesgo que si lo tratamos convenientemente podemos evitar que aparezca la enfermedad o que ésta aparezca mucho más tarde. Claro, también vamos a analizar las influencias de las nuevas situaciones que todos conocéis en relación a la enfermedad de Alzheimer. También el conocimiento último sobre fármacos, sobre medidas preventivas, el conocimiento último e íntimo sobre otros aspectos de la enfermedad que muchas veces se nos quedan atrás. Y abordaremos temas como la fragilidad en personas mayores, que son temas de absoluto interés a nivel internacional. Y vamos a participar con todas aquellas personas que quieran mejorar su conocimiento y su forma de atender a las personas que tienen enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Exactamente, y una vez más nos descubrimos ante el trabajo de la Fundación TASE. Felicitamos a todos nuestros amigos de la Fundación TASE de Ecuador y les deseamos, como seguro que va a ser, otro éxito con este curso. Adiós. Hasta muy pronto.
Buenas tardes con todos, gracias por conectarse, qué gran acogida hemos tenido. Mi nombre es Verónica Faini, responsable de la Fundación TASE, y me acompaña en esta ocasión Mapi Ceballos, coordinadora del voluntariado. Las dos somos parte de la Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario y apoyar a familiares, cuidadores y personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. TASE se conforma por 4 pilares: el voluntariado, el centro del día, memoria activa y la residencia, de las cuales pueden encontrar información en www.fundaciontase.org. Bienvenidos al mejor evento digital Alzheimer 2020. Con amor nos conectamos de la Fundación TASE en coordinación con Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer Disease Internacional, asociaciones a las que formamos parte representando al Ecuador. Hoy es un gusto presentar la charla Evaluación de la fragilidad del adulto mayor, riesgos y beneficios del adulto mayor en pandemia, dirigidos por 2 reconocidos geriatras españoles, la doctora Rosa Monjil y el doctor José López Trigo, quienes participaron en el 12º Congreso Iberoamericano de Alzheimer el año anterior, que tuvo sede en el Ecuador gracias a la Fundación TASE, con charlas en relación a síntomas no expresados, la otra demencia, y experiencias en España, diagnóstico de Alzheimer y diagnóstico referencial. Durante el Congreso nos dejaron mensajes importantísimos como la evaluación, investigación y tratamiento y acompañamiento, y la valoración de las necesidades afectivas de los pacientes, los ejes de actuación del Plan Nacional de Alzheimer en España, sensibilización y transformación, prevención, diagnóstico y tratamiento, la ética y la dignidad de la persona con Alzheimer, investigación, innovación y conocimiento, y nos dieron un panorama actual de los diferentes tipos de demencia. La doctora Rosa Monjil es licenciada en Medicina y Cirugía y doctora en Medicina Preventiva para la Universidad de Valladolid, y el doctor López Trigo es expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España, autor y coautor de varias investigaciones con respecto al deterioro cognitivo, psiconeurogeriatría y demencias. Este seminario tendrá una duración de 1 hora y media aproximadamente. Escucharemos a nuestros invitados, quienes han grabado sus charlas del día de hoy. Por la diferencia horaria le hicieron al mediodía porque ellos viven en España. Hemos realizado algunas preguntas para reforzar ciertos aspectos de la conferencia, y en caso de que ustedes tengan preguntas tanto para la doctora Rosa Monjil como para el doctor José López Trigo, les pedimos por favor escribirlas en el icono de chatear que está debajo del Zoom en la barra de configuración abajo en sus pantallas, y nos pongan la pregunta con su correo electrónico, o en su defecto nos pueden escribir a info@fundaciontase.org y los doctores tratarán de responder las preguntas por mail. Damos inicio con esto a la conferencia de la doctora Rosa Monjil. Muchas gracias. Hola a todos. Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a la Fundación TASE por esta invitación y la ilusión que me hace estar colaborando en el mes del Alzheimer, y sobre todo con el lema "Con amor nos conectamos". El tema que se me ha encomendado es la evaluación de la fragilidad en el adulto mayor. Y quisiera decir que este tema está de moda en todo el mundo y además es de absoluto interés. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de la especialidad de la geriatría es identificar y tratar la fragilidad, porque así podremos abordar la dependencia, y además esto sí que puede ser reversible, o sea que es muy importante. Habitualmente utilizamos una herramienta que la llamamos valoración geriátrica integral, y se puede hacer en distintos niveles asistenciales, en el domicilio, en la consulta del médico o bien en las residencias de ancianos y en los hospitales. Vamos a entrar ya de lleno en el tema y definir a la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Pues es un síndrome médico. Tiene muchas causas y se caracteriza porque se pierde la fuerza y la resistencia y disminuye la función.
he subrayado en color rojo el término función porque es clave en geriatría. Y en este síndrome nos aumenta la vulnerabilidad de cada persona o de cada adulto mayor para desarrollar discapacidad y dependencia, o incluso si no se aborda, si no se interviene, la persona puede fallecer. Esta definición es de un consenso dirigido o en el que interviene John Morley. Se puede decir a nivel simplificando que fragilidad es una debilitación de la salud, y un término importante de salud es la resiliencia o capacidad para soportar o mantener o hasta restaurar la propia integridad, el equilibrio cuando se viene abajo, o para nuestra sensación de bienestar, tanto en el aspecto físico, el mental o el social. O sea que cuando se debilita la salud, entramos en la fragilidad. Este es una foto con John Morley, en Toulouse estábamos. Y ahora comentarles que la fragilidad lleva un camino a nivel funcional, pues desde la persona que está perfectamente bien y puede caminar, a cuando ya la persona empieza a tener dificultades para caminar y necesita primero la ayuda a lo mejor de un bastón, progresivamente de un andador, como se puede ver, y finalmente la persona está en silla de ruedas. Este puede ser un poco un continuum funcional de cómo suceden a veces las cosas. ¿Y cómo se mide la fragilidad? Pues miren, muchas veces pensamos que para medir algo necesitamos un aparato. Y en este caso he puesto la fotografía de un dinamómetro. Es el instrumento o la herramienta para cuantificar la fuerza de prensión. Se dice a la persona que apriete fuerte y el dinamómetro nos dice cuál es la fuerza muscular. Está muy relacionado con la nutrición y esta medida se utiliza cuando se hacen valoraciones nutricionales. Pero ¿qué herramientas diagnósticas podemos utilizar para la fragilidad? Cuando se aborda el tema de fragilidad es obligatorio citar a Linda Fried. Y ella tiene unos criterios de fragilidad que conviene conocer. Son 5. Y si acabo de decir que el dinamómetro se utiliza mucho en nutrición, quiero recordar que el primer criterio para la fragilidad de Linda Fried, conocido como el fenotipo de fragilidad de Fried, pues es la pérdida de peso. He recordado nutrición y si la persona pierde peso pero sin querer, o sea, de forma no intencionada, pues es como un signo de alarma. Y si tenemos el peso que tenía el año anterior y a lo largo de un año, ha perdido 4,5 kilos de peso, ese es el primer criterio. Otro criterio es la debilidad. Y para medir ese criterio necesitamos el dinamómetro que acabo de mostrar. Y luego el otro criterio de baja energía o agotamiento, le voy a explicar a continuación. El siguiente criterio es la velocidad de la marcha. Y aquí en este criterio se pide a la persona que camine a lo largo de 4 metros y se le acompaña y se le dice vaya usted andando o caminando a su paso habitual y le vamos a medir la velocidad a la que va. Y el último criterio es baja actividad física. Entonces voy a repasar ahora el criterio 3 y el 5. El primero es la pérdida de peso en un año, el segundo tienes que tener un dinamómetro y medir la fuerza, el tercero es la baja energía, luego medir la velocidad caminando y el último es la baja actividad física. ¿Y qué herramienta utilizamos para la baja energía o agotamiento? Pues es preguntar en la última semana, o sea, en la semana pasada,
cuántos días la persona ha sentido que todo lo que hacía era un gran esfuerzo. O sea, como que no tenía fuerza y tenía que hacer un gran esfuerzo. Y también se le pregunta cuántas veces no ha tenido ganas de hacer nada. Entonces, si las respuestas son raramente me ha pasado eso, o muy poco, un día o dos, pues me pasó, entonces ese criterio no es a tener en cuenta. Pero si te dice, me ha pasado 3 o 4 días, o la mayor parte del tiempo, o sea, de 3 días hasta toda la semana, lo consideramos el criterio positivo. Y la baja actividad física es cuando si es una mujer y nos dice que en la semana anterior ha caminado menos de 2 horas, o si es un hombre, si ha caminado menos de 2 horas y media. Entonces, he separado estos 2 criterios porque son los 2 criterios que hacen referencia a la semana anterior. O sea, 2 preguntas acerca de tus ganas de hacer actividad o cuánto la semana anterior has caminado. Y si la persona tiene 3 criterios o más de estos, es frágil. Si solo tiene 1 o 2 es prefrágil, y si no cumple ninguno, porque la persona no ha perdido peso, porque le mides con el dinamómetro y al medir tiene buena fuerza, porque le haces las preguntas de la última semana de cuánta energía tenía y de si tenía ganas de hacer las cosas y te dice que sí que tenía ganas, le mides la velocidad de la marcha y cumple los criterios de que va rápido, que todo esto lo tenemos en un papelito, qué velocidad tiene que tener. Y la última pregunta, si es una mujer, nos dice, pues yo sí que camino más de 2 horas en una semana. O si es un hombre 2 horas y media, pues esa persona, si no cumple ninguno de esos criterios, es no frágil. Me he detenido mucho porque son criterios conocidos a nivel mundial que nos sirven para diagnosticar fragilidad. Pero, ¿qué hacemos en las consultas normales? Pues en España se utiliza mucho el test SPPB y este test también es utilizado a nivel mundial. Es el Short Physical Performance Battery. Este test tiene 3 partes y es muy importante hacerlo en el orden que aparece en el dibujo. La primera parte es un test de equilibrio, la segunda parte es la velocidad de la marcha, igual que uno de los criterios de Linda Fried, y la tercera parte es las levantadas de una silla con los brazos en cruz, como aparece, o sea, sin agarrarte a la silla. Entonces, siempre hay que comenzar por el equilibrio. Aunque vienen en el dibujo la primera es con los pies juntos, ver si la persona es capaz de mantenerse 10 segundos, yo suelo comenzar por el dibujo segundo, que es el semitándem. ¿Por qué? Porque si la persona es capaz de estar en semitándem, o sea, el talón de uno de los pies al lado del dedo gordo del otro, que es la posición de semitándem, y si la persona es capaz de mantenerse 10 segundos, seguro que ha sido capaz de hacer la parte de los pies juntos, entonces te ahorras el tiempo. Y si la persona es capaz de mantenerse con un pie delante del otro, que es la posición de tándem 10 segundos, entonces es que tiene un equilibrio perfecto, que es lo que se pretende para no tener fragilidad. En este test valoran como muy importante mantener el equilibrio de pie. La segunda parte, y este test, como se recoge, si la persona es capaz de mantenerse en la posición de 2 pies paralelos, se le da un punto, en semitándem se le da otro punto, y la posición más difícil, si aguantas 10 segundos, se te dan 2 puntos. Por lo tanto, la suma sería
4 puntos. Si una persona está muy bien, pruebas ya el semitándem y luego el tándem. Luego la siguiente parte es señalar en un pasillo o en una habitación 4 metros y decir a la persona que tiene que caminar los 4 metros y medimos cuánto tiempo tarda en hacer este paseo de 4 metros. Hay que acompañarle y decir que vaya lo más rápido posible y ir con la persona. No se para hasta el cronómetro hasta que no ha pasado la línea de los 4 metros. Y la última parte de esta prueba es pedir a la persona que estando sentada intente levantarse de la silla. Si no se puede levantar, a esta última parte ya se le da un 0. Pero si se puede levantar, se le dice que tiene que intentar hacerlo 5 veces. Y a ver, medimos el tiempo que tarda en levantarse 5 veces lo más rápido posible. Viene todo en las instrucciones del test que yo les voy a mandar. Cada parte de estas, tanto el equilibrio como la marcha, como la levantada de la silla, cuenta 4 puntos. Si la persona está perfecta, tendría 12. El criterio de fragilidad es si tiene menos de 10. O sea, que muchas personas que no hagan muy bien estas 3 pruebas van a tener fragilidad, o sea que hay que entrenar mucho el equilibrio, la velocidad de la marcha y levantarse de la silla. Perdonen que me he entretenido mucho con estas 2 pruebas, con los criterios de Linda Fried y el SPPB, pero es que son tremendamente importantes. Este es un algoritmo de fragilidad que está utilizado en España para medir la fragilidad, y lo que sí que quería es que ustedes vieran que la velocidad de la marcha y el SPPB es obligatorio en España. Y luego ver que sí que hay intervenciones y para conseguir que la persona, si tiene fragilidad, pueda recuperar y cambiar a prefrágil o a ser una persona sin fragilidad o robusta, que es como se le puede llamar. Decir que el síndrome de la fragilidad está muy unido a la sarcopenia y la caquepsia. O sea, está muy unido. La sarcopenia es cuando hay una insuficiencia muscular, se tiene poco músculo y poca fuerza. Y la caquepsia, cuando la persona come tan poquito que está tremendamente delgada. Esto es cómo se llega a la fragilidad, y se llega por la pérdida de peso de los criterios de Linda Fried, se llega por la pérdida de músculo, por la sarcopenia, se llega porque la persona va caminando cada vez más lento. Entonces, todo esto es tremendamente importante. Entonces, ¿cómo detectamos también fragilidad? Pues aparte de los criterios de Linda Fried y de la escala SPB, con la escala Frail, y son las iniciales que aparecen en la diapositiva, pero que yo les he desplegado en esta diapositiva como fragilidad, resistencia. La resistencia se mide con la dificultad de subir 10 escalones en una escalera, la capacidad de caminar, y en esta escala, en la escala Frail, se mide la presencia de enfermedades. O sea que para la fragilidad, utilizando esta herramienta, la escala Frail, la persona tiene que tener de un listado de 11 enfermedades, tiene que tener más de 5. Y otra vez vuelve a aparecer la pérdida de peso. O sea, en el estudio de la fragilidad, medir el peso a la persona es obligatorio. ¿Y cada cuánto hay que medir el peso? Pues miren, esta que es otra escala, la escala Frail Nursing Home, o sea, NH, mide distintos ítems, y uno es qué energía tiene la persona, qué capacidad de las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Pues levantarse de la silla o de la cama. Mide la movilidad
En esta escala de fragilidad en residencias de ancianos se considera también la continencia y otra vez vuelve a aparecer la pérdida de peso. ¿Y cada cuánto? Pues hay que medirlo en esta escala cada 3 meses. Es tremendamente importante. Y luego mide también la capacidad de comer solo o necesitar ayuda para comer de otra persona que te corte la comida, y mide también la capacidad de vestirte sí o no. O sea, vamos viendo que para evaluar o detectar la fragilidad hay un montón de herramientas, hay muchas, y dependiendo del nivel utilizamos unas u otras. Pero en esta escala de residencias, la pérdida de peso, la funcionalidad y medir la energía que tiene la persona es muy importante. Y esta escala se puntúa como 0, 1 o 2. Hay otra escala de fragilidad que es la de Rothbuck. Y esta escala de fragilidad mide muchos ítems, mide enfermedades, mide valoración funcional, es una de acumulación de déficits. Dirán ustedes, va muy rápido y muchas, pero quería que en esta media hora supieran que para valorar fragilidad cada autor intenta aportar lo que él cree. Y ahora, muy rápido, les digo que recientemente en la revista Handa se ha publicado que una herramienta de nutrición que se llama el Mini Nutritional Assessment, o sea, una valoración nutricional, nos sirve también para medir fragilidad. Este es el Mini Nutritional Assessment, esta es la presentación, yo se lo voy a dejar todo, decir que para medir este test hay que utilizar la forma completa porque hay un cribaje y una evaluación completa. Y esta solo sería también una valoración de fragilidad. El autor de del test MNA es Bruno Velas, que es el del jersey amarillo, y el otro compañero es un geriatra español catedrático de geriatría, el doctor Rivera Casado. ¿Por qué es muy importante la fragilidad? Pues porque se asocia a eventos adversos, porque es muy frecuente y la buena noticia es que es reversible. Entonces, en México han utilizado una herramienta rápida de valoración geriátrica y quería que vieran que esa herramienta rápida incluye fragilidad, incluye sarcopenia, incluye nutrición e incluye valoración del nivel cognitivo o demencia. O sea, estas 4 facetas son tremendamente importantes en una evaluación geriátrica. Decir que publicado también recientemente hay que hacer pruebas de rendimiento físico y dentro de las pruebas de rendimiento físico pues yo les aconsejo la velocidad de la marcha, que es la más sencilla, poner a la persona a caminar 4 metros. Entonces, esta pregunta, ¿mides la velocidad de la marcha en la práctica diaria? Entonces, esto hay que hacerlo. Y si la persona en un segundo tiene una velocidad en un segundo camina menos de medio metro, o sea, 0,6, esa persona está bastante mal. El punto de corte es caminar casi 1 metro en un segundo, o sea, 0,8 metros por segundo. Si caminas en un segundo 1 metro, lo haces bien. Y si en un segundo eres capaz de andar un poquito más del metro, las cosas te van a ir muy bien. Y decir que hay otra escala que es el TUG o Time Up and Go, y esta escala es simplemente pedir a la persona que camine 3 metros, dé la vuelta y vuelva a sentarse, partiendo de la posición de sentado. El tiempo que se tarda en esta escala es 10 segundos. Si tardas más de 20 segundos, o sea, más del doble, tienes fragilidad, riesgo de dependencia y también mucho riesgo de caerte. Estos son los puntos de corte para sarcopenia recientemente publicados y quería que vieran
que para sarcopenia utilizamos también el SPPB, el TUG, que es el test el Time Up and Go, y caminar y la velocidad de la marcha. O sea, todos estos test sirven para medir fragilidad y también sarcopenia, como ven, a veces con distintos puntos de corte. Y luego decirles que para valorar el test Frail NH viene que vale la puntuación del índice de CAD. Por eso se lo he puesto aquí. El índice de CAD se puntúa como 0 o 1. Decir que hay una escala de fragilidad clínica, que el punto 1 es cuando la persona no tiene fragilidad, es robusta, el 2 es que está bien y además sin enfermedades, el 3 es bien pero con enfermedades controladas, el 4 es vulnerable, el 5 es leve dependencia en las actividades instrumentales de la vida diaria, el 6 es que necesita ayuda para las instrumentales y las básicas, y el 7 es que está dependiente o terminal. Y presentarles una nueva clasificación funcional, quizá la última, en la que se habla del fenotipo de Linda Fried y actividades instrumentales de la vida diaria, que son las IADL, y de actividades básicas de la vida diaria. Decirles que la movilidad es la capacidad de andar, transferencias y subir y bajar escaleras, y que la movilidad está tremendamente relacionada, la movilidad está muy relacionada con la fragilidad. Entonces, esta es mi pequeña aportación al tema de fragilidad. Es una escala de valoración funcional que las 3 primeras preguntas son las de movilidad. Si la persona camina, es capaz de levantarse de la silla y es capaz de subir y bajar escaleras, que esas 3 funciones medirían lo que hemos visto, movilidad. Caminando, la persona va al cuarto de baño y en el cuarto de baño todo el mundo se asea y puede bañarse o ducharse. Y quedarían 4 últimas funciones que vamos a ver que están relacionadas, estas funciones, con la demencia. Ahora les explicaré cómo, pero me voy a detener otra vez con la movilidad. Las 3 primeras preguntas están relacionadas con gigantes de la geriatría, que son la inmovilidad, la sarcopenia y la fragilidad. Y por supuesto el dolor, el estreñimiento, úlceras de presión y el síndrome de declive. Ir al cuarto de baño está relacionado con la inestabilidad y caídas, que es otro gigante de la geriatría. Y las 4 últimas preguntas, comer, vestirse, la incontinencia urinaria y fecal, están relacionadas con el deterioro cognitivo. A su vez, hay otras 4 preguntas de una escala de actividades instrumentales, que son el manejo del teléfono, medios de transporte, tomar y controlar las propias medicinas y manejar el dinero, que también están relacionadas con la demencia. Y estas son las 4 preguntas en el test Monhill, en el que solo se pregunta si la persona puede hacerlo sola, con ayuda, o es incapaz de hacer estas actividades. Decir que la sarcopenia se ha reconocido como una enfermedad y hay una escala de sarcopenia que, fíjense, incluye si la persona es capaz de levantar 4,5 kilos con el brazo, y luego las 3 preguntas que acabamos de ver: caminar, levantarse de la silla y subir y bajar escaleras. Y se mide también las caídas en el último año. Esta es una escala de sarcopenia que no nos da tiempo, y decir que para la enfermedad de Alzheimer pues se dice que hay que utilizar test y test neurológicos como el test de Blessed. Y quiero mostrarles que el test de Blessed mide
la capacidad para comer solo, vestirse y el control de esfínteres, que son las 4 últimas preguntas de la escala Monjil. Y decir que en la escala Frail-NH se utilizan también actividades y se miden igual que el test Monjil, como 0, 1 y 2, y en el mismo orden. Y decir que hay una publicación muy importante que dice que 4 actividades instrumentales de la vida diaria, si no se pueden hacer, son predictor en un año de demencia. Entonces, estas 4 funciones son las que primero utilizamos en el test Monjil de instrumentales para ver el riesgo de demencia. Esta es la presentación del test Monjil en un folio para recoger todas las actividades y así a contrarreloj en media hora pues acabo con esta diapositiva diciéndoles que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida. Y el objetivo es reducir la dependencia. En los test Monjil, por ejemplo, en este test Monjil, cada pregunta se puntúa entre 0 y 2. Cuando una persona no puede caminar, se le pone un 2. Cuando no puede levantarse de la silla, solo se le pone un 2. Si puede levantarse con ayuda, un 1, y si puede solo, un 0. Quiero que vean que cada función se puntúa 0, 1 o 2. La puntuación máxima sería la mayor dependencia. Como hay 10 funciones, sería 20. Y el objetivo, como acabo de poner, es reducir la dependencia. O sea, si tienes una puntuación de 12, intentar reducir la dependencia y bajar. Si tienes una puntuación de 8, intentar reducirla siempre. La puntuación igual en las instrumentales. Y que tenemos que quitarnos los miedos, porque mucha gente dice, yo es que caminar no puedo, levantarme de la silla no puedo. Pues hay que quitarse los miedos y hay que quitarse el miedo a equivocarse, hay que arriesgar. Tenemos, como viene en el lema de TASE, tenemos que querernos más y así, queriéndonos más, procuraremos arriesgarnos para ser más autónomos y eso hay que medirlo. Y mi aportación a la fragilidad son los test Monjil de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y mi conclusión es que hay que sonreír más, porque sonriendo seremos capaces de hacer las actividades mejor, de querernos más y si nos queremos más, querremos más a los demás. Muchísimas gracias a la Fundación TASE y a todos ustedes por haberme escuchado con tanta amabilidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Rosa López Monjil por su valiosa conferencia y queremos dar paso ahora a algunas preguntas, querida Rosa. La principal sería, bueno, ¿cuál es la causa de la fragilidad? Pues miren, la fragilidad no tiene una causa única. Si uno estuviera frágil por una causa sería muy fácil, pero tiene muchísimas causas. Hemos visto que está muy relacionada con la nutrición. Cuando una persona está mal alimentada, tiene mucho riesgo de perder peso. Cuando una persona tiene sedentarismo, o sea, está mucho tiempo quieta o sentada, tiene mucho riesgo de fragilidad. Entonces, quiero decirles que hay muchas causas de tener fragilidad. Por eso tenemos que valorar, porque muchas veces la causa son enfermedades que tiene la persona. Entonces, como hemos visto, la valoración requiere una valoración clínica, estudiar las enfermedades que tiene la persona, estudiar la funcionalidad, a mí me parece lo clave. Estudiar a la persona y preguntarla cómo es capaz de vivir, si puede caminar, si puede subir escaleras, si puede
levantarse de la silla, la rapidez. Entonces, las causas son múltiples, no hay una única causa, pero lo importante es que sí que podemos abordarla con una correcta valoración, y la valoración tiene que ser clínica, funcional y mental. Por eso hemos hablado de enfermedades, de síndromes geriátricos, de actividades de la vida diaria, y hemos hablado de demencia. Por eso, así que con un abordaje de un estudio de esas facetas podremos encontrar la causa en cada persona de por qué es frágil. Gracias. Por lo tanto, podemos hablar de algunas formas de prevenir esta fragilidad. ¿Cuáles serían esas formas? Pues miren, una de las formas más importantes de prevenir, que lo he ido diciendo de forma secuencial, es a través de la nutrición, con una correcta nutrición, tomando en cada una de las comidas proteínas, o sea, en el desayuno, en la comida, en la merienda, si se puede, y en la cena, que en tu comida haya proteínas. Y luego es básico prevenir con el ejercicio. Si una persona no hace actividad física, ¿y cuánta? Pues ya hemos visto que en la escala de Linda Fried dice que si eres mujer tienes que caminar en una semana más de 2 horas, y si eres hombre más de 2 horas y media. Entonces, el ejercicio físico es tremendamente importante. Ahora se sabe que el ejercicio multicomponente, o sea, ejercicios de fuerza, que lo hemos visto en la escala de sarcopenia, que decía, ¿tienes capacidad con tus brazos de levantar 4,5 kilos? O sea, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, ejercicios de equilibrio, como hemos visto, y de flexibilidad son tremendamente importantes. Entonces, se previene generando músculo. Para generar músculo hay que hacer movimiento. Y luego, un apunte a la dieta mediterránea. Se ha comprobado que si se hace una dieta muy próxima a la dieta mediterránea, que es una dieta que utiliza productos de la tierra, fruta y verdura, básicamente, y luego pescado azul, las sardinas, anchoas, jureles, salmones. Si se puede comer una dieta muy vegetariana con legumbre, la legumbre es tremendamente importante, y la carne que sea carne blanca, y la carne blanca es la carne de pollo o de cerdo. Entonces se ha comprobado que haciendo una dieta mediterránea se tiene menos fragilidad. Entonces todo esto son apuntes para intentar prevenir la fragilidad. Muchísimas gracias. Creo que todos tenemos que tomar estos apuntes para prevenir la fragilidad que están a la mano de todos nosotros. Efectivamente. Otra pregunta, ¿existe algún tipo de relación entre la fragilidad y el deterioro cognitivo? Pues se ha comprobado que la relación es muy, muy estrecha. O sea, una persona que empieza a tener fragilidad, hemos visto por el dibujo que cada vez se mueve menos, y está tremendamente relacionado la lentitud en la forma de caminar con la aparición de deterioro cognitivo. O sea, hay que saber que sí que está muy relacionado, pero mucho, la capacidad funcional está tremendamente relacionada con el riesgo para desarrollar demencia. Y luego, cuando una persona ha presentado demencia de inicio, la propia enfermedad va tendiendo a que cada vez sean más frágiles. O sea, hay que abordar la demencia y la fragilidad con una correcta nutrición y con ejercicio físico. Esto es clave. Muchas gracias. También esta pregunta creo que es importante. ¿Es posible revertir la fragilidad? Claro que sí. Esa es la buena noticia.
¿Cómo tenemos que revertir la fragilidad? Lo primero de todo es valorando con una herramienta. Hay que utilizar una herramienta y tener el grado de fragilidad y saber si la persona es frágil, prefrágil o no tiene fragilidad. Pero si la persona es prefrágil o frágil, podemos revertirlo. ¿Y cómo? Primero hay que ver cómo está nutrida, si la persona está perdiendo peso o no. Hay que medir su músculo. Para eso tenemos en todos los países metro, porque puede que no tengas un dinamómetro, pero un metro sí que lo tienes. Y medimos la distancia, el diámetro del brazo y también medimos el diámetro de la pantorrilla. Y si el diámetro del brazo es inferior a 22 o el de la pantorrilla inferior a 31, se puede estimar que hay una pérdida de masa muscular. Esto es una estimación, si no tienes dinamómetro. Entonces, si tú tienes poco músculo, es muy probable que te muevas poco, que comas poco. Entonces, lo primero es la nutrición, intentar comer, hacer un aporte correcto de energía y de proteínas. Y una vez que empezamos a comer bien y hacer poco a poco ejercicios, que hay distintos modelos de ejercicio, desde sentado en la silla, y el primero intentar desde la silla, intentar incorporarse un poquito y luego ir ganando en velocidad, se va comprobando, y intentar levantar pesos con la mano, pues se va comprobando que aumenta el músculo tanto en brazo como en pantorrilla. O sea que sí que es reversible la fragilidad. Esa es una buena noticia. Y la última pregunta, Rosa, por favor. ¿Puede tener consecuencias ignorar, desconocer el diagnóstico de la fragilidad? Pues tiene muchísimas consecuencias. Aquellos lugares donde no se mide la fragilidad, al no medirlo, pues no sabes cuánta fragilidad tienes. Y es seguro que las personas frágiles, como hemos visto, tienen más caídas, tienen más riesgo de tener demencia. Es seguro que esas personas pueden enfermar más y pueden tener que ingresar más en el hospital. Es seguro que esas personas están tomando más medicamentos de lo que les conviene, y a veces un geriatra es capaz de conocer de los fármacos aquellos que se pueden retirar y con qué en qué manera hay que retirar, porque no se trata de decir, estás tomando 6 medicamentos, tienes que pasar a 4, no, se trata de valorarlo y ir reduciendo los medicamentos que toma la persona. Y la consecuencia más importante es que si no se mide fragilidad, seguro que la asistencia está costando más dinero, o sea, aumentan los costes económicos. Por lo tanto, si queremos hacer una asistencia de calidad y que además cueste menos dinero, tenemos que hacer valoración de la fragilidad, seguro. Muchísimas gracias a la doctora Rosa López Monjil por su brillante exposición y por haber compartido con nosotros su escala, la escala Monjil de fragilidad. Muchísimas gracias, Rosa. A ustedes agradezco sinceramente a la Fundación TASE y a todos los asistentes a estos cursos que tan brillantemente ha diseñado y ha programado la Fundación TASE. Agradezco su escuchar las presentaciones y la asistencia al curso. Muchas gracias a todos los que componen esa gran familia y que intentan hacer el cuidado con amor. Muchísimas gracias, Rosa. A ustedes.
con todos. Mi nombre es María Piedad Ceballos, coordinadora del voluntariado de la Fundación TASE. Muchísimas gracias por conectarse. Queremos agradecer a la doctora Rosa Monjil por su excelente conferencia. La doctora Monjil es licenciada en Medicina y Cirugía y doctora en Medicina Preventiva por la Universidad de Valladolid. Les recordamos que debido a la diferencia horaria con España, las charlas han sido grabadas hoy al mediodía. Hemos realizado algunas preguntas para reforzar ciertos aspectos de la conferencia de la doctora Monjil. En caso de que ustedes tengan preguntas tanto para la doctora Rosa Monjil como para el doctor López Trigo, les pedimos por favor escribir en el icono de chatear que se encuentra en la barra de configuración abajo de su pantalla junto con su correo electrónico o escribirnos a info@fundaciontase.org. Los doctores tratarán de responder las preguntas por mail. Gracias por unirse al mejor evento digital Alzheimer 2020 de la Fundación TASE. Con amor nos conectamos. A continuación, presentamos la conferencia Riesgos y beneficios del adulto mayor en pandemia por el doctor José López Trigo, quien es expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España, autor y coautor de varias investigaciones con respecto al deterioro cognitivo, psiconeurogeriatría y demencias. Damos inicio a la conferencia del doctor José López Trigo. Hola, soy José Antonio López Trigo, médico geriatra, y tengo el privilegio de compartir con ustedes este rato, gracias a, una vez más, los esfuerzos que hace la Fundación TASE para que podamos compartir conocimientos, compartir experiencias y disfrutar y aprender unos de otros. Me gustaría, además de hacer este reconocimiento a la Fundación TASE, felicitarles por esta iniciativa durante el mes del Alzheimer y el permitirme compartir con compañeros tan brillantes como el doctor Rodríguez, el doctor Meléndez, o la doctora Ceballos, o el doctor Robinson Cuadros, o con mi queridísima doctora López Monjil, más los voluntarios de TASE, el doctor Levin Quiñones, la doctora Evelyn Campoverde, bueno, pues compartir con ustedes este rato. Y es un privilegio estar integrando parte de este programa junto a las personas que he nombrado y otras, y podernos reunir. En este caso, para hablar de riesgos y beneficios del adulto mayor en la pandemia. Cuando me plantearon el título, me surgió una inquietud. Hablar de pandemia y beneficios puede ir en el mismo sitio, porque hasta ahora todo lo que vimos de pandemia son claramente riesgos, son prejuicios y son cosas no agradables. Y por otro lado, si voy a hablar de beneficios, y lo voy a hacer, lo quiero hacer desde el absoluto respeto y desde el gran dolor que han sufrido las víctimas de esta pandemia, sus familiares, las personas que le cuidan, los profesionales que los atendemos. Por lo tanto, hablaré de beneficios a pesar de estas pérdidas irrecuperables que hemos tenido durante este tiempo de pandemia. Y sí me gustaría hacer, si me lo permiten, dos premisas. Antes de hablar de pandemias, antes de hablar de enfermedades infecciosas y antes de hablar de adultos mayores. Y son dos cosas que tienen mucho que ver, una con la fisiología, con el cómo envejecemos, que es la inmunosenescencia, y la otra con la cronopatología, es decir, con qué enfermedades vamos envejeciendo. Y es lo que llamo patologías y problemas de base. La inmunosenescencia no es más que la modificación que sufre nuestro sistema inmune, que sufre nuestro sistema defensivo con el paso del tiempo y que hace que tenga dos características esenciales en el adulto mayor, el sistema inmune, en relación a personas en otra edad de la vida. La primera es la lentitud en la respuesta. Una de las características de envejecer es que enlentecemos todas nuestras respuestas, todos nuestros organismos, la forma de caminar, retrasamos un poco la celeridad en el pensamiento. Bien, pues nuestro sistema inmune también se retrasa en la respuesta, es un sistema algo más lento. Y por otro lado es un sistema menos intenso, es un sistema menos potente. Esto hace que ya de base, por el simple hecho de atender a adultos mayores, estemos atendiendo a una población que es más susceptible de padecer una enfermedad infecciosa como es la pandemia por COVID. Luego hay otras condiciones que son esas patologías
patologías o esos problemas de base que tiene la persona que ha enfermado con ellos a lo largo de la vida, como son algunas enfermedades crónicas, muchas del aparato circulatorio, muchas del aparato respiratorio, algunas del aparato locomotor, algunas del sistema nervioso central, como puede ser la demencia, y otras que han aparecido específicamente en edades avanzadas o muy avanzadas de la vida. Pero nunca etiquetemos a las personas desde el punto de vista de salud ni por su edad ni por el nombre que tengan las enfermedades. Hay enfermos muy sanos y hay personas sanas que están muy enfermas. El secreto no es cómo se llame la enfermedad, el secreto no es qué edad tenga la persona, el secreto es qué capacidad funcional, qué autonomía, qué capacidad para hacer las cosas tengan las personas. Para hablar de riesgos, para hablar de problemas asociados a las pandemias, o a la pandemia en este caso por COVID-19 en personas mayores, en adultos mayores, he hecho 5 grandes apartados. Uno, el que tiene que ver con lo primero que nos llama la atención, con la esfera física de las personas. ¿Qué ha ocurrido en la esfera física, en el campo físico de las personas durante la pandemia? Bien, hemos visto que son nuestros adultos mayores más susceptibles de padecer infecciones por COVID, que además tienen una mayor probabilidad de tener peores resultados cuando enferman, porque su sistema inmune es menos competente y porque está disminuida de forma natural y por el paso del tiempo nuestra capacidad de reserva, nuestra capacidad para resistir envites de enfermedades. Y a esto tendríamos que sumar qué ocurre cuando un organismo que padece otros problemas sufre un ataque por una infección, como es la infección por COVID-19. También nos llama la atención, desde el punto de vista físico, que la persona que enferma, la persona que tiene una infección, reduce su movilidad. Y la reducción de la movilidad, el moverse menos cuando uno está enfermo, cuando tenemos fiebre, cuando estamos postrados en una cama, estamos postrados en un sillón, tiene otras consecuencias, que seguro van a oír ustedes hablar de ellas a lo largo de este curso. Consecuencias como es la pérdida de musculatura, lo que en ciencias de la salud llamamos sarcopenia. Hay un dicho de un traumatólogo inglés del siglo pasado que decía que la cama come, que decía que la cama es mala. Y efectivamente, cuando inmovilizamos a las personas, cuando no las animamos a moverse, pierden movilidad. Entran en esa situación, y les comentaba, de pérdida de musculatura. Y eso les hace ser frágiles. También van a oír a lo largo de este curso cuáles son los condicionantes de la fragilidad, cómo se detecta y sobre todo cómo la podemos prevenir. Todo esto hace que la persona siga aumentando esa vulnerabilidad que simplemente por el hecho de vivir más años ya tenemos. También cuando nos movemos poco pueden ocurrir 2 tipos de fenómenos relacionados con el peso. Que aumente nuestro peso porque hagamos ingestas importantes y no nos movamos en esa movilidad, no consumamos calorías, o también pueden ocurrir pérdidas llamativas de peso, que tienen que ver con esa pérdida de apetito que tenemos cuando nos encontramos. Y todo esto, además, tiene otra incidencia especial, es sobre los factores de riesgo que tienen que ver con nuestro sistema circulatorio, con nuestro corazón y con nuestros vasos sanguíneos, lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular. Otro adagio célebre en medicina dice que lo que no se usa se atrofia. Bien, pues cuando no usamos nuestros huesos, cuando no usamos nuestros músculos, porque hemos perdido movilidad, se van atrofiando. Y eso termina haciendo un círculo vicioso de forma que nos movemos poco, perdemos capacidad para movernos, nos movemos poco, perdemos capacidad para movernos, etc. Además, en situaciones como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo, en situaciones de restricción, en situaciones de confinamiento, es muy fácil que ocurran modificaciones y restricciones en nuestra dieta. Cuando nuestra dieta se modifica y es una dieta equilibrada y pasa a no serlo, habrá también otro tipo de alteraciones, que son alteraciones nutricionales, que a su vez repercuten sobre la movilidad, sobre la pérdida de masa muscular, sobre la fragilidad y sobre nuestros factores de riesgo relacionados con el corazón y con nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, estamos viendo que no van a ser nunca factores únicos, sino que son factores encadenados. Bien, lo que no vemos tanto, como vemos la esfera física, es lo que ocurre en la esfera mental. Yo lo llamo las 3 Cs. COVID, confinamiento, o aislamiento y cognición. Y hemos asistido durante la pandemia a 3 grandes tipos de fenómenos. Donde no había, aparecen problemas, fundamentalmente en aquellos cerebros que ya eran frágiles.
fundamentalmente en aquellos cerebros que no tenían una enfermedad, pero que tenían una predisposición a padecerla. Hemos visto cómo desde el punto de vista intelectual, como desde el punto de vista cognitivo, nuestros adultos mayores han ido soportando pérdidas. Por otro lado, hemos visto un grupo de personas mayores a los que ya tenían cierta disfunción en el cerebro, lo que llamamos deterioro cognitivo leve, pérdidas de capacidades intelectuales, pérdida de capacidades cognitivas que todavía no han desembocado en una demencia, que el confinamiento durante la pandemia ha acelerado ese proceso y pasan de tener deterioro cognitivo leve a iniciar un proceso demencial. Y por último, en el tercer grupo, y no menos importante, aquellas personas que ya padecían una demencia, aquellas personas que ya tenían un deterioro cognitivo establecido y que han empeorado. Y han empeorado en lo intelectual, es decir, en lo cognitivo, y también en lo conductual. El confinamiento, el no entender por qué tengo que estar restringido, por qué no me muevo, por qué no voy a mi centro de día a hacer esa terapia ocupacional, a recibir rehabilitación cognitiva, a hacer rehabilitación física, eso ha empeorado, y no poco, sino mucho, a las personas que tienen demencia. También en esa esfera que se mueve alrededor del cerebro, que es la esfera emocional, que sería el tercer gran punto de riesgos o de sufrimiento para las personas durante la época de pandemia, en la esfera emocional, cambios importantes, cambios dramáticos en muchas ocasiones. El miedo personal a enfermar, miedo al que todos tenemos derecho. El miedo familiar, el miedo a cómo está la familia, el miedo a que haya alguien contagiado, el miedo a que haya alguien enfermo. Y por otro lado, el tercer miedo, que no es menos importante, que es el miedo situacional, el miedo a lo que está ocurriendo a mi alrededor. Si además tengo problemas para entender lo que ocurre a mi alrededor, como ocurre en el caso de las personas con enfermedad de Alzheimer o de otra demencia, este miedo será un miedo que no sepa trasladarnos en explicación y que modificará su conducta. Hablamos habitualmente cuando alguien sufre un problema, cuando alguien tiene una enfermedad de estrés postraumático, ¿verdad? De esas situaciones que quedan instaladas en nuestro cerebro, que producen un perjuicio porque hemos padecido un problema. Pero es que también hemos visto estrés pre-traumático. Hemos visto ese miedo, hemos visto esa ansiedad, hemos visto esos trastornos por angustia a padecer la enfermedad. Es decir, angustias anticipatorias o ansiedades anticipatorias a algo que no ha ocurrido y no sabemos si va a ocurrir. Por supuesto, en este tipo de situaciones, clínicamente las vamos a ver manifiestas por ansiedad y por trastornos del ánimo, por depresión, que son los dos grandes fenómenos que acompañan a esos trastornos de la esfera emocional. Pero si además la persona previamente ya tenía algún problema psicológico, si ya tenía depresión, si tenía ansiedad, si tenía algún problema en su psique, estos problemas se van a ver exacerbados o se han visto exacerbados, mejor dicho, en época de pandemia. La pandemia tiene una vertiente con un peso enorme en el campo de la salud y ha tenido un peso que se ha ido transformando progresivamente en un peso muy elevado y que tiene que ver con lo financiero y con lo social, con esa crisis financiera y crisis social que está acompañando a la situación pandémica en la que estamos. Y eso sobre nuestros adultos mayores ha tenido repercusiones a corto plazo, fundamentalmente desde el punto de vista financiero y social, porque se ha destruido mucho empleo. Hay mucha gente joven en edad productiva que ha dejado de trabajar y que se ha ido a refugiar a casa de sus mayores para poder subsistir y para poder sobrevivir. Pero también, y lo tendrán, recorridos a medio y largo plazo. Van a sufrir los sistemas de pensiones, van a sufrir los sistemas económicos, va a sufrir la economía de base de nuestros países. Y estos cuatro grupos, que son los que se reconocen y los que ustedes pueden encontrar en cualquier revista, en cualquier medio de comunicación, yo me permito añadir un quinto grupo de grandísimo riesgo para nuestros mayores. Y es que no se nos olvide todo lo demás. No todo es COVID sí o COVID no. No todos los circuitos pueden ser circuitos de atención a COVID o no atención. Se nos olvida los demás, se nos olvida desde el campo, desde el punto de vista de la salud, las personas, los adultos mayores, las personas mayores siguen teniendo insuficiencias cardíacas, siguen teniendo dolores articulares, siguen teniendo demencia, siguen teniendo otros problemas de salud. Y muchas veces todo esto, bueno, pues se nos ha ido olvidando porque todo
empezando por los profesionales, todo nuestro ánimo ha sido intentar diagnosticar si había COVID o no había COVID, y estos olvidos pueden hacer mucho daño a las personas. Estos 5 grandes grupos de riesgos que les comento, estos 5 grandes grupos de problemas que les comento, hacen que esa vulnerabilidad de fondo de la que les hablaba al principio, que tenemos todos por el hecho de envejecer, aumente, esté aumentada, esté incrementada sobre lo fisiológico. De hecho, yo recuerdo que muy al principio de la pandemia en España, en mi país, durante el mes de febrero publicamos un artículo que titulé Vulneravirus. Un virus que tiene especial apetencia por fastidiar a personas vulnerables, por fastidiar a personas mayores. Bien, pero si uno admira a mucha gente en la vida, y yo lo hago, y admiro a personas que me enseñan mucho en lo cotidiano, en mi vida diaria, en mi vida profesional. Y he citado a una de las personas, la doctora López Mogil, que es una de las integrantes de este panel de expertos, y me enseñan cosas muy importantes. Me enseñan a ser positivo. Y otra persona que me impactó el año pasado, cuando tuve el privilegio de conocerlo por su positivismo, también fue el presidente de la Fundación TASE, Pedro Villamar. Gente positiva. Entonces me planteé, digo, bueno, pues oye, voy a intentar extraer cosas positivas de la pandemia con esa premisa al principio. Respeto absoluto por las pérdidas, por los enfermos, por el dolor que han sufrido ellos y sus familias. Pero desde esa perspectiva de que la vida debe seguir, y más nos vale que siga bien, pues me gustaría analizar esos beneficios, lo que yo he llamado las paradojas de la pandemia, como algo tan malo nos podría dejar quizás alguna cosa buena. Y me gustaría empezar citando a un gran politólogo, historiador, biólogo, bueno, una persona completísima, el profesor Diamond, que publicaba en Financial Times hace unos días esta frase: paradójicamente, la pandemia puede traer esperanza y beneficios permanentes al mundo entero. Pero ponía una colilla, dependiendo de cómo reaccionemos. Y además nos advierte que siendo este virus una tremenda amenaza para la humanidad, no es una amenaza existencial a la supervivencia de la especie. A veces se nos olvida que mueren muchísimas personas por otros motivos. 8.000 niños al mundo, 8.000 niños al día en el mundo por hambre. Y nos decía que esa amenaza existencial es relativamente importante, pero que el golpe atroz que va a sufrir el mundo no va a ser solo este, sino que habrá otros aspectos sociales, aspectos económicos. Pero también nos decía que el mundo es capaz de recuperarse, que es el mensaje positivo, y que él solo ve 4 grandes líneas de problemas con dificilísima resolución o solución, como son los cataclismos nucleares, la desigualdad entre personas, el cambio climático y el mal uso de los recursos. Que no seamos capaces de repartir, de compartir y de convivir con cosas. Hay una constante en la historia de la humanidad, y es que después de cualquier gran crisis, bueno, pues se ha intentado arreglar las cosas con una gran guerra. La pandemia de 1918, la mal llamada gripe española, la gran recesión de la crisis de 2008-2009, las guerras globales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿verdad? Y que precisamente una situación como esta que vivimos de pandemia pudiera ayudarnos a hacer un stop en circunstancias como esa y alejar al mundo posiblemente de otro cataclismo mayor. Así se habla de la epidemia de la paz. Y se dice que probablemente gracias a esta pandemia, algunos devaneos bélicos de algunos gobiernos no deriven por ahora en una guerra que sea capaz de poner en peligro la estabilidad global. O que vivamos sumergidos en una amenaza permanente como ya lo fuera de la guerra. Algunos expertos, como Barry Posen, nos hablan, bueno, que cuando hay una situación de este tipo, y él lo expresa como una disminución de las chances de guerra entre potenciales, bajarán. Y bajarán entre 5 y 10 años. Porque evidentemente, aquí la contraposición, y lo pongo de una forma muy gráfica, serían respiradores para salvar vidas frente a aviones caza, frente a inversión en material, ¿verdad?
como dice Stephen Walt en una revista de política exterior, Foreign Policy, gastar billones de dólares en costosos programas militares será cada vez más difícil de justificar, y que la defensa de un país debe ser al menos tan importante como su salud, y que la defensa de un país, la inversión en belicismo, debe tener protagonismo en estos momentos a la salud pública. Otros efectos beneficiosos que hemos visto, pues había cierta curva descendente, casi agónica, en la cooperación internacional, en la solidaridad internacional, en los movimientos solidarios de apoyo que están, gracias a Dios, resurgiendo y aumentando su capacidad de ayuda y su potencial de ayuda a otros. También hemos visto, y ha sido patente, el daño que somos capaces de hacer al medio ambiente cuando en los 15 primeros días en nuestro país, en España, en los 15 primeros días de confinamiento, se limpia la atmósfera. Se limpia la atmósfera. Hemos dejado de contaminar cuando hemos dejado de salir, de utilizar maquinaria para desplazarnos, de hacer combustiones inadecuadas. Y esa mejora en el medio ambiente, bueno, pues la está agradeciendo el medio ambiente y las personas que vivimos en ello, que somos integrantes, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, ese sería otro de los puntos que, si ustedes me permiten, yo catalogaría de beneficioso de la pandemia. Otra de las paradojas, para no salir un poco de esto de las paradojas, es que en muchísimos casos mejoran nuestras relaciones familiares y personales. Es como, estando más lejos que nunca, hemos sido capaces de acercarnos más a nuestros familiares y a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hemos tenido tiempo. Hemos tenido tiempo para pensar y tiempo para hablar y comunicarnos. Y cuando hemos estado en casa, encerrados, hemos tenido un celular a mano, hemos tenido un ordenador, hombre, ¿qué será de este que hace mucho, de esta persona que hace mucho que no hablo? Le hemos llamado, le hemos puesto un mensaje, nos han llamado, ¿verdad? Eso, paradójicamente, bueno, pues cuando hemos interrumpido relaciones sociales hemos visto cómo se han reforzado gracias al avance de las técnicas y al sentirnos más cerca. Y un ejemplo claro es este. Estamos haciendo una webinar, estamos cruzando muchísimos kilómetros para hermanarnos, para unirnos, para sentirnos más cerca, para hablar de cosas que a todos nos afectan y que afectan a nuestros adultos. Y por otro lado también hemos sacado, bueno, algo que muchas veces nos cuesta sacar, ¿verdad? Que es reconocer las cosas que hacen otros. Valorar la solidaridad, valorar la ayuda, valorar el trabajo, y no solo el trabajo de profesionales sanitarios, no. Las personas que trabajan en el supermercado, las personas que se dedican al transporte, las personas que han mantenido la electricidad, las personas que han mantenido la seguridad, personas que se han preocupado de su sociedad. Yo creo que esa forma de sacar ese reconocimiento, de ser capaces de poner en valor lo que hacen otros, bueno, nos ha hecho más humanos y nos ha hecho más cercanos. Y específicamente para el grupo de adultos mayores, bueno, el que, aunque sea por una circunstancia dramática y aunque sea por una circunstancia negativa, se ha reconocido a los adultos mayores como un colectivo especial. Y como un colectivo con riesgos incrementados, como un colectivo que necesita más protección y más cuidado. Nos hemos empezado a dar cuenta que muchos mayores en nuestra sociedad, cuando muchos han enfermado. Nos hemos dado cuenta de la letalidad de la pandemia cuando muchos mayores han fallecido. Y aunque haya sido, por un motivo, insisto, trágico, nos debe servir para extraer una consecuencia y mejorar a futuro. Siguiendo el ejemplo que les ponía al principio de la paradoja. También una situación como esta, que nos ha puesto en jaque a todos, nos sirve para detectar fallos en los sistemas de cuidado, fallos en los sistemas de protección a las personas. Bien, el problema ya está, el problema ya ha ocurrido, hemos detectado los fallos, ahora solo tenemos que hacer que trabajar para mejorarlo. Nuestra obligación ahora es aprender de esos fallos y trabajar para que todo vaya mejor. Y además se ha conseguido implementar y lograr que aparezca un debate social sobre la importancia de proteger a las personas mayores y de tratarlos de una forma especial. Y volviendo a lo que les decía al principio, que la etiqueta para atender, que la etiqueta para tratar no sea la edad, no sea el nombre de una enfermedad,
sino que sea respetar la autonomía de las personas, atender a las personas para que vuelvan a recuperar la autonomía que hayan perdido. Y ese debate se abre y se ha abierto ahora. Ese debate hasta no hace mucho no existía, donde el criterio de edad era un criterio esencial para todo o para casi todo. Y eso se puede hacer y se puede trabajar de muchas formas y de muchas maneras. A los que nos dedicamos a atender a personas mayores, bueno, nos enseñan a trabajar en equipo. Y ahí tienen una foto de un equipo de gente buena, de gente amiga, con la que uno es capaz de trabajar, la gente de la Fundación TASE. Así que, bueno, con los deseos de que saquemos conclusiones positivas de algo tan negativo como ha sido esta pandemia, y con el deseo de que no se cumpla ese refrán que dice que solo el burro y el hombre son capaces de tropezar 2 veces con la misma piedra, seamos capaces de avanzar en pro de nuestros mayores. Y muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José López Trigo por su valiosa presentación. Indudablemente creo que quedan muchas preguntas que vamos a resolver a continuación, y también con este mensaje positivo cuando hablamos de una situación tan complicada como la pandemia. La primera pregunta es, escuchando su presentación, doctor López Trigo, ¿se puede salir fortalecido de una crisis? Yo tengo que pensar que sí, necesariamente, porque si no somos capaces de salir fortalecidos, más vamos. Crisis en griego significa ruptura. Hay que romper todo, con todo lo que hemos hecho mal, y aprender a rehacer y hacer cosas nuevas, y por supuesto salir fortalecidos, porque quien aprende de sus errores aprende para siempre. Sí, muchas gracias. Pero bueno, hablemos de los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores han sido discriminados en esta pandemia. ¿Piensa usted esto? Sí, estoy absolutamente convencido que sí, al menos en el medio donde me desenvuelvo, al menos en mi país. Han sido discriminados simplemente por el lugar donde estaban viviendo, aquellos que vivían en una residencia, o por tener edad, o por tener demencia, o por tener. ¿Y qué esperamos? Han sido claramente discriminados a la hora de recibir tratamientos, a la hora de recibir ingresos hospitalarios, a la hora de recibir atención hospitalizada. Sí. Perdón, atención especializada. Sí, claramente sí ha sido discriminado. Y de estos adultos mayores, ¿cuáles han sido los más perjudicados en esta pandemia? Pues también claramente desde mi punto de vista aquellos que tienen demencia. Porque son aquellos que no entendían por qué ocurrían las cosas. Y aquellos por los que tomábamos, como hacemos habitualmente, tomamos decisiones. Tomamos decisiones por ellos, pero sin poder contar con la opinión de ellos. Pero realmente son los que más han sufrido, porque han tenido un empeoramiento en lo físico y en lo mental muy acusado. Yo que trabajo en una unidad de demencia, y bueno, pues empezamos a incorporarnos, en mi clínica empezamos a incorporarnos en el momento que pudimos abrir puertas. Yo he estado 2 meses, y lo he comentado con mis compañeros, hemos estado los 2 primeros meses de consulta atendiendo a descompensaciones de personas con demencia durante la pandemia. Ha sido ajustar tratamientos por problemas de conducta, ajustar tratamientos por problemas emocionales, atender a la familia que estaba sobrepasada, porque cuando las personas están yendo a un centro de día a recibir cuidados y dejan de hacerlo y han tenido que quedarse en la casa, bueno, pues a las familias les ha sobrevenido también esa carga de cuidado, ¿no? Y yo creo que son las personas que más han sufrido eso. Así es, y por ahí otra pregunta, ¿cómo estas familias que tienen personas a su cuidado con demencia pueden enfrentar esta nueva realidad que estamos viviendo? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles serían aquellos consejos, tips que usted nos podría dar para todas estas familias que nos están escuchando, ¿no? Muy bien, pues precisamente yo creo que esta es una de las grandísimas misiones que
que ha cometido la Fundación TASE. Llegar con formación y con información a las personas. Yo siempre digo que el miedo es libre. Y además de libre es gratis, con lo cual podemos atesorar todo el miedo, todos los miedos que queramos nos caben. Lo que más diluye los miedos es el conocimiento y la razón. La razón se va a adquirir siempre a través del conocimiento. Si somos capaces de aprender a interpretar lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestros mayores con demencia, si somos capaces de interpretar sus gestos, si nos formamos para atenderlos en esas reacciones y para atenderlos en su cuidado, será lo mejor que podamos hacer por ellos, pero también por nosotros, por los que los cuidamos, porque eso también nos va a ayudar y nos va a proteger. Saber qué puede ocurrir nos puede ayudar a ser previsores, a tomar medidas para evitar desastres a futuro. Sí, realmente la forma de prevenir a través de este conocimiento es muy, muy importante. Y luego hay otra, claro, y luego hay otra cosa, si me permite, señora Ceballos, luego hay otra cosa que es compartir. Compartir nuestras cuitas, asociarnos, reunirnos, hacer... Bueno, los americanos del norte, los estadounidenses lo llaman terapia de grupo. Eso no es una terapia de grupo. Eso es ser extrovertido, contar mis problemas y que personas que tienen el problema que tengo yo o que han pasado por ese problema me digan cómo lo han resuelto y me ayuden a resolver el mío. Al final es compartir. Sin duda, completamente. O trascender. Creo que dicen ustedes trascender. Pues eso es trascender. Exactamente. Que se puede hacer con mucho amor, ¿eh? Sí. Y con mucha excelencia. Así es. Una última pregunta que me parece que es muy importante es, bueno, estamos hablando de vacunas contra la COVID-19. ¿Qué papel van a tener los adultos mayores en esto que viene a futuro? Bueno, pues yo creo que el papel debe ser el de grupo prioritario para recibir la vacuna, porque es el grupo de mayor riesgo por número de casos, por severidad de los casos, por letalidad, por mortalidad. Por lo tanto, cuando aparezca la vacuna, debieran estar en primera línea de recepción de la vacuna los adultos mayores. Y antes que nadie, aquellos mayores más frágiles, aquellos mayores en situación de dependencia, aquellos mayores que pudieran responder mucho peor al ataque del virus. Por lo tanto, no tengo duda que son el grupo prioritario que debiera recibir esa ayuda con la vacuna. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor José López Trigo por su valiosa conferencia y por dar respuesta a estas preguntas que le hemos planteado. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos vosotros, a la Fundación TASE y a todas las personas que nos están viendo y oyendo y que cuidan a sus mayores con demencia. Gracias. Gracias a todos por estar conectados con amor, especialmente a los doctores Rosa Monjil y doctor José López Trigo, reconocidos médicos geriatras de España, por esta gran charla y toda esta información tan importante. Les invitamos a ustedes a que sigan participando y difundiendo las actividades del mejor evento digital Alzheimer 2020. Con amor nos conectamos. Todas las semanas del mes de septiembre tenemos grandes actividades y charlas con doctores de renombre nacional e internacional y varios profesionales. Les recuerdo que las actividades son gratuitas. El calendario se encuentra en nuestra página web www.fundaciontase.org y en nuestras redes sociales. En toda nuestra comunicación, las charlas y eventos encontrarán el link para que se puedan unir de manera fácil. El 26 de septiembre, además, a las 6 de la tarde, les recomendamos invitar a familiares de todas las edades para que se unan al evento El Ascenso a la Cumbre Cotopaxi con Iván Vallejo, quien se ha puesto la camiseta de la Fundación TASE para concientizar en prevención y cuidado alrededor del Alzheimer. Así que les esperamos y compartan. Además, estaremos comunicando en nuestras redes sociales algunos premios increíbles, sorpresa, para compartirlos en familia. Así que si todavía no nos siguen en redes sociales, les invito a que lo hagan y nos busquen como Fundación TASE en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web fundaciontase.org.
Y cambien sus perfiles de Facebook en redes sociales con el corazón morado de apoyo a las personas que tienen Alzheimer. Para que sepan de qué les hablo, entren a nuestro Facebook y sigan las instrucciones y pongan el corazón morado como un mensaje de solidaridad a los adultos mayores y a las personas que sufren de Alzheimer y otras demencias. Para tomar nota, este sábado 12 de septiembre, les cuento que tendremos dos actividades muy chéveres. A las 10 de la mañana, el sábado 12, tendremos un encuentro con niños hablando de Alzheimer a través de cuentos con María Alejandra Almeida y Gabriela Larrea. El sábado 12 también a las 11 de la mañana, encuentro con padres, estrategias para conectarnos en familia con amor, con Mónica Sevilla. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes por apoyar esta gran causa, por comprometerse y por ser embajadores de este mensaje de apoyo a los familiares que cuidan a personas con Alzheimer, a las personas que tienen Alzheimer y a todos aquellos que quieren trabajar en prevención. Agradecemos también a Gonzalo Aguilar de Macrosonido, que nos ha estado acompañando en todo este proceso tecnológico para llegar a ustedes con una buena calidad y con eficiencia. Les agradezco muchísimo, que tengan buenas noches y buenas tardes. Ríe, juega, canta y celebra. Cuentas con la gracia de las estrellas. Sueña en grande que la vida es una cometa que te lleva y te eleva si tú te entregas. Si tú te entregas, saber envejecer, saber vivir, es la dulce semilla de lo que está por venir. Saber envejecer.